¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Vamos ahora a realizar una exploración de cómo funcionan, qué tan bien funcionan los agentes CIA que nos ofrece N8N. Como algunos ya sabrán, y para quienes no saben, N8N es básicamente una herramienta de automatización. Nos permite crear flujos de automatización, similar a Zapier, por ejemplo, Make y otras alternativas que hay. Sin embargo, se ha hecho muy famoso N8N últimamente porque nos ofrece trabajar mucho con inteligencia artificial. Si uno va aquí a la plataforma, va a ver que tiene opciones de inteligencia artificial. Ok, aquí hay nodos de Advanced AI que son bastante interesantes, la verdad. Son muy interesantes y sirven para diversos fines. Pero en particular, en lo que está en boom, digamos, es esto, AI Agent, que básicamente nos permite crear agentes de inteligencia artificial en minutos, ¿ok? Vamos a hacer algo rápido, por ejemplo, ahorita, que no va a ser muy elaborado porque es algo exploratorio inicial, pero que nos va a permitir darnos una idea de qué es lo que se puede lograr con esta herramienta. Para usar N8N, para quienes, digamos, no han tenido antes familiaridad o no han usado antes N8N, lo que tienen que hacer es simplemente crearse una cuenta aquí en Get Started. Hay un pricing que se tiene que pagar que, bueno, es para usar la nube de N8N en realidad, ¿ok? Si ustedes quieren hostear su proyecto en N8N, lo tienen que pagar. Hay otra alternativa que es hacerlo localmente, como yo lo hago. En realidad todos mis proyectos que yo tengo los hago en local, no gasto nada con eso y ya cuando necesito deployarlo en la nube por algún servicio en particular o tenerlo en producción para algún cliente, ya ahí sí lo mando a la nube y ahí sí podemos trabajar con alguno de estos planes o usar un servidor de la nube propio también que por ahí consigamos. Render, por ejemplo, ofrece ese servicio. Se puede usar Heroku, etcétera. Hay muchas opciones. ¿Ok? Pero ahorita yo lo estoy haciendo en localhost, en local, para no gastar nada. Hay esa alternativa aquí en la versión comunitaria, en Community Edition. Pueden ver esta versión. Estamos sacando un curso también para explicar todo el N8N porque son varias cosas que no vamos a tocar ahorita por fines de tiempo. Y lo que vamos a hacer ahorita es un testeo de estos agentes CIA, como comento, para ver que también funcionan, si en realidad cumplen lo que dicen. Si uno va a la documentación de N8N, va a ver que en realidad esta herramienta es bastante flexible, ¿ok? Yo cuando lo vi hace un tiempo me sorprendí porque es bastante, pero bastante flexible. Tenemos muchas opciones. Pueden ver aquí en la documentación. O sea, no es tan simple como conectar mi API de OpenAI y listo, ¿no? Y ya tengo mi agente IA, ¿no? No, en realidad nos permite tener una memoria propia, nos permite hacer un embedding, nos permite aquí usar fuentes de alimentación para el agente, ¿ok? Podríamos usar, por ejemplo, Wikipedia, si estamos haciendo un agente que responde en base a enseñanza de algo, ¿no? De educación en algo, podrían utilizar de Wikipedia. Podríamos subir nuestros propios archivos, nuestros propios PDFs, etcétera. Y eso es en realidad, eso es. Ahorita lo que vamos a trabajar es justamente algo por el estilo. Vamos a hacer un agente de derecho, un agente jurídico, que va a responder preguntas básicas. Va a ser un agente sencillo, ¿ok? No vamos a entrar mucho a la parte técnica. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer primero es, voy a borrar todo. Vamos a entrar aquí a un nuevo workflow, voy a añadir un primer paso. Si yo pongo acá, como vieron de frente, eh, Trigger Manually, lo que va a pasar es que voy a necesitar siempre hacer un test workflow para luego poder correr todo el workflow, así que no voy a hacer ello. Lo que voy a hacer es abrir un chat de frente, voy a escribir aquí chat, y aquí hay esta opción chat trigger. Esta opción de chat trigger lo que hace es nos crea una ventana de chat en N8N, y esta ventana tiene su enlace propio que nosotros podríamos dar a nuestro usuario para que el usuario, digamos, se interactúe, ¿no? Y mande preguntas y el chat le responda, ¿no? Este chat puede ser alimentado con inteligencia artificial. En este caso lo vamos a alimentar con un agente de inteligencia artificial. Ok, aquí lo voy a hacer público. Aquí tienen algunas opciones de autenticación, etcétera. Aquí lo podríamos embeber o podríamos tener el chat como hosteado. Ok, por N8N yo lo voy a dejar con esta opción. Aquí podríamos cambiar esto, un hola quizás, etcétera. Ok, lo voy a dejar así nada más. Y lo que voy a hacer aquí ahorita es usar un agente IA, Advanced AI, estoy aquí. Y listo. El agente IA que nos ofrece N8N tiene básicamente tres partes aquí abajo y una parte central. ¿Ok? La parte central es donde vamos a conectar esto con
con el trigger, en este caso el chat, pero uno también lo podría conectar con otra plataforma, ¿no? O sea, no solamente un chat. Podría conectarlo, por ejemplo, con Telegram, ¿no? Me viene un mensaje de Telegram y yo hago que mi bot responda y luego mando esa respuesta a Telegram. O de WhatsApp, me viene un mensaje por WhatsApp, hago que mi agente lo analice y responda y ese mensaje, esa respuesta lo mando por WhatsApp. Podría venir por Gmail, por Discord, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas opciones aquí que nos ofrece N8N, eso es lo genial. Y entre esa llegada de la pregunta y esa respuesta va a estar el agente siempre para poder analizarla y procesarla. Entonces, eso es lo bonito. En este caso lo que estamos trabajando es un chat, ¿ok? El chat que por defecto es de N8N, así que hasta ahí todo perfecto. Ahí tenemos más opciones que no voy a tocar, ¿ok? Son opciones que podríamos complementar. Ahorita por ahora no lo voy a tocar, en un momento vamos a ver un poco más cómo queda. Ahí lo voy a dejar por ahora. En lo que me voy a centrar es en el modelo del chat. Voy a hacer clic aquí. Y aquí tenemos varios modelos que podríamos usar. Lo que voy a hacer ahorita es usar OpenAI. ¿Ok? Yo tengo mi cuenta ya conectada. Para quienes no hayan usado antes el API de OpenAI, simplemente van a OpenAI, crean su API, les dan un periodo gratuito, una cantidad gratuita de tokens. Con eso va a ser suficiente para que prueben. Y ya está, ¿ok? Entonces en este caso ya lo tengo conectado. También tienen otras opciones, como pueden ver. Podrían trabajar con varios casos. Aquí pueden ver todos estos casos que podrían usar. Yo lo voy a dejar en OpenAI. Ahora, aquí también hay un tema con los modelos, ¿ok? Hay modelos que para ciertos casos se desempeñan mejor que otros. Yo no voy a ahondar en eso como les comento. Voy a dejarlo con este modelo por defecto. Ahí lo voy a dejar. Y lo otro es la memoria. Nosotros podríamos hacer que nuestra gente tenga memoria. ¿Qué significa esto? Un agente, cuando yo le pregunto algo, y si yo le vuelvo a preguntar sobre un nuevo tema, no lo va a relacionar con el tema inicial, ¿ok? No va a guardar la historia de la conversación, por defecto. Eso quiere decir que no tiene memoria. Pero nosotros le podríamos dar una memoria, ¿ok? Aquí hay varias opciones de memoria, para que la gente, digamos, vaya guardando el historial y vaya respondiendo, ¿no? Lo ideal es trabajar con una memoria, digamos, que nosotros podamos manejar de forma un poco más libre, que sea más flexible, como podría ser el caso de Postgres, que yo uso bastante particularmente. Pero en este caso, para el ejemplo, lo que voy a hacer es usar la memoria simple de N8N, una memoria por defecto, ¿ok? Que va a permitir que se guarde el historial. Y bueno, vamos a evitar ese tema, ¿no? De que no se asocien preguntas previas. Luego aquí tenemos esta herramienta de tool que nos permite trabajar con aspectos complementarios. Por ejemplo, si uno quiere nutrir a la IA con más información de alguna plataforma en específico, aquí podríamos usarla. Hay varias plataformas. Pero también algo interesante es que le podríamos nutrir, podríamos trabajar con un vector propio. Ok, todo este proceso, digamos, en estricto se llamaría construir un rack. Lo que yo voy a hacer ahorita es vectorizar una normativa y lo voy a guardar en Supabase. Ok, voy a hacer eso. Vamos a vectorizar una normativa y lo voy a guardar en Supabase. Para eso lo que voy a hacer es clic aquí en Supabase Vector Store. Aquí tenemos que conectar nuestras credenciales. Yo voy a crear una nueva credencial en un momento porque es un proceso, digamos, particular, así que les quiero mostrar cómo es. Y de ahí vamos a ir definiendo. Entonces lo que voy a hacer es ir aquí a Supabase. Y en Supabase lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Voy a llamar este proyecto agente, por ejemplo, jurídico o algo así. Agente jurídico. Sí, sin tilde, sin nada. Aquí voy a de una vez crear una contraseña propia. Aquí vamos a tener una región. Hay una región, en mi caso es la más cercana a mi país, estoy en Perú, entonces voy a elegir Sao Paulo por un tema de optimización del servicio para que tengamos un mejor desempeño. Siempre se recomienda un lugar cercano. Entonces está ahí perfecto. Los servidores de Sao Paulo estaríamos usando. Hay más opciones que no voy a entrar a detalle por ahora. Ok, vamos a dejarlo ahí y vamos a crear el proyecto.
Perfecto. En Supabase crearse un proyecto es relativamente rápido, pero aún así tenemos que esperar unos segundos. Está dando aquí vueltas. Pausa el video y regreso ya cuando todo esté configurado. Ok, acá tiene que estar esto en verde. Listo, esto ya cargó. Ahora lo que vamos a hacer es ir aquí a Project Settings y aquí en Data API vamos a encontrar este URL que es el host. Ok, entonces voy a copiar y ahora a la hora de añadir una nueva credencial voy a copiar, voy a pegar aquí el host y ahora esto de aquí. Vamos a encontrarlo aquí abajo. Service role secret. Ok, simplemente lo copio y lo pego aquí. Guardo. Y perfecto, la conexión fue exitosa, así que todo genial. Aquí le voy a dar un nombre a nuestro vector store. Ok. Voy a ponerle administrativo. Bueno, ley de procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque este agente ya lo que va a hacer es nutrirse de esta normativa que tenemos aquí, que es la ley del procedimiento administrativo general para el caso peruano. Entonces vuelvo. Aquí lo que voy a poner es simplemente trabaja con los datos que tienes en el Supabase Vector Store. Y aquí lo que voy a hacer es elegir una tabla, la tabla donde tengo alojado a mis vectores. Y como pueden ver, no hay ningún resultado porque en mi tabla no tengo, o mejor dicho, en mi Supabase, en mi proyecto de Supabase, no tengo aún ninguna tabla. Lo que tengo que hacer es crear esta tabla con los campos necesarios. Ok, este procedimiento, hacerlo es un poco largo de forma manual, pero N8N hace el trabajo por nosotros. Van a ir aquí a la parte de documentos y van a encontrar aquí algo muy interesante, que es justamente cómo crear nuestro Vector Store. Ya nos da aquí el código SQL que podríamos utilizar para trabajar directamente en Supabase. Vamos a ir aquí a la parte del editor de SQL, pegamos, ok, corremos y listo. Vamos a ir a Database, vamos a tablas y ya se creó la tabla, ok. Y lo que tendremos que hacer ahora es simplemente llenar esta tabla. Ustedes van aquí a Table Editor, van a encontrar también esta tabla, donde van a ir los documentos vectorizados, de los cuales se va a nutrir nuestro agente. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo hago esa vectorización, ese embedding? No se preocupen, también N8N hace parte de ese trabajo, ahorita lo vamos a ver. Lo que voy a hacer aquí es simplemente elegir mi tabla Documents. Ahí está, ahora se aparece. Y aquí en Embedding, bueno, aquí tengo una advertencia. Ok, bueno, el tema está en los espacios. Lo que voy a hacer es simplemente dejar todo esto con guión bajo. Y listo. Y ahora lo que voy a hacer aquí es en Embedding. Vamos a usar OpenAI. Podría ser otro caso. Voy a usar OpenAI. Voy a trabajar con este modelo. Y ahora el punto está en cómo yo creo a mis vectores. Porque este embedding va a trabajar con los vectores, pero necesitan estar ya creados. Y ya los hemos creado en realidad. Faltan llenarlos, ¿no? Este embedding lo que va a hacer es ir aquí a Supabase, va a ver nuestros vectores. Y bueno, los va a utilizar para trabajar con el agente. Sin embargo, esto tenemos que llenarlo previamente, ¿ok? Tenemos que llenar este vector previamente. Voy a hacerlo desde aquí. Voy a colocar drive. En este caso lo que voy a hacer es download. Vamos a bajar un archivo que tenemos en el drive. En este caso el PDF. Ok. Voy a buscar aquí. Bueno, voy a usar otra credencial que tengo. Voy a buscar el nombre de la normativa. Voy a verificar. Está como 27444.
Entonces voy a buscar aquí 27444. Ahí está. Voy a descargarlo. Y listo, aquí está. Ya tenemos aquí el documento. Y lo que vamos a hacer es mandar esto a Supabase. Para ello aquí uso a Supabase Vector Store nuevamente. Todo el procedimiento lo va a hacer en 8N. En este caso lo que vamos a hacer es añadir vamos a llenar el vector. Entonces elegimos esa opción. Insert Documents. ¿Qué tabla? Bueno, la tabla que acabamos de crear, Documents. Vamos a llenar esa tabla. Aquí me hago un batch. Yo lo voy a dejar todo por defecto. Elijo al embedding. Nuevamente aquí voy a usar mi mismo embedding de OpenAI. Ahí está. ¿Y qué documento voy a usar? Bueno, lo que tengo cargado, ¿no? Default Data Loader. Aquí lo que voy a hacer es un binary. Bien, y aquí voy a dejar esto por defecto. Ok, con esta opción. Y aquí lo que vamos a hacer es en el splitter. Vamos a usar esta opción. Vamos a dejarlo con las opciones por defecto. No vamos a entrar mucho a hablar del size, del overlap. Aquí en la documentación hay más información. Ok, estamos pasando por alto varios puntos que serían importantes discutir. Desde en realidad el mismo formato del PDF, el procesamiento de los datos. En este caso, por ejemplo, no tenemos muchos flujogramas o cosas por el estilo que podrían dificultar la lectura del texto. Ok, pero en realidad eso también se debe discutir, ¿no? El preprocesamiento de los datos para que el embedding sea lo más óptimo posible. Todas esas partes, esos puntos técnicos de inteligencia artificial lo estoy pasando por alto para centrarnos en la integración con N8N, ¿ok? Entonces, para no irnos por las ramas, estoy centrándome en este punto, así que vamos a dejarlo ahí con las opciones por defecto nada más. Lo que voy a hacer ahora es correr esto. Vamos a correr nuevamente esto. Ahí se va a descargar esto, el PDF, y vamos a lanzar ese PDF aquí a nuestro vector. En este caso sale este mensaje. En realidad no debería ser necesario. En algunas versiones sí vamos a requerir aquí añadir un trigger en este tipo de escenarios. Lo que voy a hacer aquí es Add Node, dar clic ahí y voy a poner añadir un nuevo trigger. Y voy a poner un trigger manual, ¿ok? Y vamos a conectarlo desde aquí. Con eso evitamos el problema. Vamos a correr todo. Y ahora sí todo funciona. Sin embargo, si están en una versión diferente, probablemente sin este trigger funcione sin problemas. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar estos datos. Se está cargando, toma unos segundos. Voy a esperar que cargue. Ya está. Vamos a verificar si se ha poblado la tabla. Y aquí está, miren. Ok, se ha embebido. Esto lo ha hecho N8N por nosotros. Evidentemente esto se puede optimizar considerando las opciones que tenemos de configuración aquí, que no hemos visto, lo hemos pasado por alto. Listo, ahora lo que vamos a hacer aquí es darle una pequeña instrucción nada más aquí al agente. Eres un agente especialista en derecho administrativo peruano. Tienes una base de datos propia, bueno, base de datos legal propia, de la cual te nutres para responder. Vamos a trabajar con ese mensaje de sistema. En caso de que alguien le pregunte, digamos, quién eres o de qué tratas, va a tomar esto como referencia. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un test. Vamos a abrir aquí este chat. Voy a decirle primero hola. Ahí está la respuesta. Voy a preguntarle, por ejemplo, dime de qué tratan los principios del derecho administrativo.
Vamos a ver qué nos responde. Si es una respuesta interesante o nos da cualquier cosa. Y aquí nos responde. Nos da una definición, una explicación. Se basa en el contexto peruano porque la norma es peruana. Nos da la ley, el número incluso. Y me da un resumen, ¿ok? Vamos a ver si me da todos los principios. Dame los otros. Vamos a ver qué nos responde. Bueno, me hace una lista interesante. En total 14 principios, ¿ok? Que son los que tenemos en la ley de procedimiento administrativo. Y si uno ve aquí, las definiciones también son razonables, ¿ok? Voy a preguntarle otro tópico. Ahora comenta la nulidad del proceso administrativo. Dame una explicación sencilla. Vamos a ver si va más allá de lo que expresamente está en la norma, cómo lo logra explicar. Bueno, me da una explicación, entre comillas, sencilla, como quizás para una persona que no está tan nutrida de la parte legal, no es especialista. Y aquí me da una explicación con las causas. ¿Ok? Falta de competencia, en efecto. Claro, violación de los principios de defensa. Me da un ejemplo práctico. Entonces, la verdad, para ser una IA, un agente IA que no ha sido optimizado con código, de hecho aquí ni siquiera hemos optimizado propiamente esto, porque aquí, como les comentaba, se podría discutir más sobre el batch size, también aquí el text splitter, el overlap, el chunk size, el chunk overlap y otros aspectos, ¿ok? Que son propios ya de construir un rack. Está dando un resultado bastante bueno. Estuve probando por un rato con otras preguntas a este agente para ver cuál era su desempeño sobre preguntas fantasmas, preguntas que no existen. Y pasó lo que se espera que pase en estos casos, ¿ok? Bueno, encontramos que pueden haber alucinaciones, preguntas, respuestas erróneas. Por ejemplo, aquí hemos visto que a la hora de preguntarle cómo es el procedimiento administrativo de delitos contra... Esta pregunta no tiene sentido porque los delitos contra el honor no se ven en un procedimiento administrativo, sino en un proceso penal. Ok, y la Corte Suprema no ve procedimientos administrativos. He preguntado esto para ver, a ver qué responde y sí ha tratado de responder en vez de en todo caso decir no puedo responder ese tema porque escapa de mis funciones o en todo caso dar algún acercamiento quizás tangencial de procedimiento administrativo relacionado a este tema, pero no ha tratado de que encajen los conceptos y me ha dado una respuesta que en realidad no nos serviría, ¿no? No nos serviría. Aquí también he hecho otra pregunta, por ejemplo, esta pregunta no tiene sentido. Procedimiento constitucional penal civil señalado en la ley de procedimiento administrativo. Y también ha tratado de encajar los conceptos y evidentemente esto tampoco tiene sentido. Y estos son conceptos o problemas que siempre uno se va a topar a la hora de crear una agente IA, que son las alucinaciones, ¿okay? Respuestas que no son correctas. Y va por un tema de optimizar el procedimiento. Aquí quizás mejorando el prompt, trabajando con mejor la vectorización. Como les he comentado, lo que hemos hecho es un proceso un tanto manual, un tanto mecánico de las herramientas que ya por defecto nos dan hecho N. Pero, digamos, especificando mejor las instrucciones y el embedding y todo lo demás, se podría disminuir este riesgo, ¿no? La conclusión de todo esto es que este agente nos serviría en qué escenarios donde el que lo use es una persona experta. Por ejemplo, un abogado, yo creo que de esto sí se podría servir bastante bien, porque él va a filtrar bien las preguntas, va a darse cuenta cuando algo es una alucinación. Y a diferencia de un LLM general, aquí va a tener un modelo entrenado, particularmente entrenado con una base de datos propia. Ok, aquí hemos usado una ley, pero podría ser, no sé, casos que él haya tenido antes, podrían ser argumentos que él haya creado y en base a eso este modelo razone, etcétera. Y el abogado podría filtrar adecuadamente las respuestas, ¿no? Un usuario genérico probablemente sí no pueda filtrar bien y por lo tanto va a poder ser víctima de este tipo de alucinaciones o errores. Ok, amigos.
De todas formas, como les comento, es muy útil, solamente hay que saber utilizar en qué contexto, en contextos muy especializados, donde un abogado lo requiera, creo que sí podría servir mucho. Y la ventaja de tenerlo aquí en N8N, en una plataforma de automatización, es que no solamente tenemos la respuesta de la gente y ya, no, o sea, no es que el abogado ve esto y ya, sino aquí lo puedo conectar con otro aplicativo, Gmail, por ejemplo, ¿no? Me llegan preguntas y yo tengo que enviar respuestas a Gmail. Podría mandarlo a mi bandeja de entrada de Gmail o podría crear drafts de Gmail para que yo verifique la respuesta y bueno, está bien, lo envío y ya tengo respuestas prehechas con inteligencia artificial para temas legales o incluso podría darles instrucciones más estrictas para responder a preguntas que abogados puedan tener en Telegram o WhatsApp. Podríamos también interactuar con páginas web por medio de APIs, etcétera. Entonces, al final la conclusión es esta. Es una herramienta útil, solamente que hay que saber en qué contextos nos serviría. Y esto va en general para cualquier agente, ya sea un agente de finanzas, de contabilidad, sobre temas económicos, marketing, etcétera. Y listo amigos, espero que esto haya sido de utilidad y nos estamos viendo en un siguiente video.